Estimada docente, mi nombre es Edison Chávez, alumno del quinto ciclo paralelo C de la carrera de Derecho de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión hablaré de las fuentes del derecho laboral. Antes de empezar, debemos aclarar que el derecho laboral es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, especialmente aquellas basadas en el trabajo dependiente, voluntario y remunerado. Su objetivo principal es proteger al trabajador y garantizar condiciones justas y equitativas en el ámbito laboral. Decimos que está basado en acuerdos y decretos ministeriales que existen para regular y controlar el derecho al trabajo en los distintos estados y estos nos ratifican las garantías para el trabajador. Se pueden modificar en cierto grado para que sean más favorables a los trabajadores y de esta manera salvaguardar sus derechos. Es así que decimos que estos son normas emitidas por el Ministerio de Trabajo que regulan aspectos específicos de las relaciones laborales. Es así que los acuerdos ministeriales, como el 190 del año 2016, expide las normas que regulan el teletrabajo en el sector privado y que este es un digno ejemplo de cómo las normas avanzan con la avance de la sociedad, dando paso a las normativas que no existían. Asimismo, el Acuerdo Ministerial 1705 del 2010 establece la Semana Integral del Trabajo, donde se observa cómo se establecen mediante acuerdos las condiciones favorables hacia el trabajador. De los contratos colectivos, podemos decir que estos regulan las condiciones de la relación laboral, fijando así jornadas de trabajo, vacaciones, capacitaciones profesionales, el salario de los trabajadores, entre otros. Estas están reguladas por el Código del Trabajo y las normas constitucionales para evitar la transgresión de los principios del derecho. El contrato colectivo es un acuerdo formal celebrado entre uno o varios empleadores y una organización sindical. El objetivo principal es la negociación colectiva para establecer un contrato de trabajo de acuerdo y llegar a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, marcando de esta manera las condiciones del trabajo, salario, horarios y así pactar condiciones de trabajo justo. El propósito del mismo es garantizar las condiciones laborales dignas y productivas, fomentando un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas, fortaleciendo la estabilidad laboral y un ambiente de trabajo digno. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Dentro del derecho laboral existen leyes orgánicas que permiten que el derecho laboral no subsista por sí solo. Dentro de estos tenemos códigos del trabajo, el código de la niñez y adolescencia y el código de la producción. Dentro de las leyes ordinales, decimos que son procedimientos ante una controversia para establecer condiciones claras de trabajo, respetando sus principios. Dentro de estas tenemos lo que son la Ley Orgánica de Discapacidad, la Ley de Seguridad Social, la Ley Orgánica de Servicio Público
y las leyes y reglamentos aplicables en materia laboral. Las leyes orgánicas fijan los principios y estructuras fundamentales del derecho laboral, mientras que las leyes ordinarias desarrollan y aplican esos principios en la regulación práctica de las relaciones laborales y de esta manera garantizan así la protección de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Convenios y tratados internacionales. Constituyen una fuente directa de las garantías de los trabajadores de los países suscritos. Ecuador ha sido signatario de varios tratados y convenios según la legislación. Convenios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, la Declaración de las Américas y de los Derechos y Obligaciones del Hombre, igual de 1948, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre otros. Dentro de los tratados tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles de 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año y la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y su reglamento. También tenemos convenios como la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, la Cumbre de Copenhague de 1995 y la Declaración Sociolaboral del Mercado Común del Sur, denominada Mercosur. En la parte de la Constitución, tenemos que recordar que es la norma suprema en la legislación y estará por encima de cualquier ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, no tendrán eficiencia jurídica. Es así que podemos decir que la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por el Estado reconocen derechos favorables hacia los trabajadores. Esto por encima de cualquier norma o acto del poder público. Reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es un documento de suma importancia dentro de una empresa. Si bien no es obligatorio, a excepción de los casos en los que los empleadores es un instrumento jurídico del régimen disciplinario que debe guardar relación con las normas del Código de Trabajo y las normas constitucionales. Es así que decimos que es un conjunto de normas y disposiciones elaboradas por un empleador en concordancia con la legislación laboral vigente, y esta regula el régimen interno de una empresa o centro de trabajo. En este reglamento pueden o no existir cláusulas que menoscaben, perdón, en este reglamento no pueden existir cláusulas que menoscaben ningún derecho del trabajador. Se debe presentar para su aprobación ante la Dirección Regional del Trabajo y a través de la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, cumpliendo con requisitos como la presentación del nombramiento del representante, el registro único del contribuyente RUC y la declaración de cumplimiento legal. Contratos individuales de trabajo. Decimos que son un acuerdo jurídico celebrado entre dos partes, el empleador y el trabajador o empleado, donde el trabajador se compromete a trabajar lícitamente por un salario. Es un convenio o un acuerdo de voluntades de las partes contratantes, las cuales libre y voluntariamente deciden iniciar una relación jurídica de índole laboral. El contrato individual de trabajo
Es un convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia, a cambio de una remuneración fijada por el convenio de la ley. Para González, la función del contrato individual de trabajo es formalizar la relación laboral de trabajo y establecer condiciones económicas, horas de trabajo, un ambiente sano laboral y respetar las obligaciones y derechos tanto de empleador y trabajador. El contrato individual de trabajo es importante porque se presta para la seguridad jurídica de ambas, de la jurisdicción y doctrina. Decimos que la jurisdicción es el conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales especializados en materia laboral, que interpretan, aplican y desarrollan las normas laborales de casos concretos. Estos establecen precedentes para casos similares en un futuro, lo cual ayuda a las partes involucradas a conocer las posibles soluciones en casos específicos. Aclara la interpretación de la ley y cómo ésta debe ser aplicada, a lo que contribuye a una mayor certeza jurídica. Constituyen además en entes para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales en cuanto a salarios, horarios de trabajo, condiciones laborales, entre otras. De la doctrina, podemos decir que es el conjunto de opiniones que han sido emitidos por los expertos en lo que respecta a ciencia jurídica. Es así que los podemos generalizar como el conjunto de estudios y análisis e interpretaciones y opiniones elaborados por juristas, académicos y expertos en la materia, que fundamentan los principios y normas prácticos que regulan las relaciones laborales entre empleadores, trabajadores y el Estado. De la costumbre, podemos decir que es la forma de actuar de los miembros de la sociedad que ha venido siendo uniforme y prácticamente sin interrupción por un buen tiempo. Para que una costumbre sea considerada fuente de derecho laboral, debe cumplir dos elementos fundamentales. El primero, la conducta debe ser generalizada, repetida y constante en el tiempo. Y el segundo, debe existir una creencia o conciencia de obligatoriedad, es decir, que las partes involucradas entienden que es práctica, crea derechos y deberes vinculantes. La costumbre en el derecho laboral es una norma no escrita que surge del uso constante y de la aceptación generalizada de una práctica laboral que se convierte en obligatoria para empleadores y trabajadores. En conclusión, el derecho laboral en Ecuador es un pilar esencial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que protege al trabajador, promueve el empleo digno y establece un marco normativo sólido para la convivencia armónica entre empleadores y trabajadores, garantizando el respeto a los derechos humanos y laborales consagrados en la Constitución de la República y la ley como el Código de Trabajo y sentencias constitucionales. Estimada doctora, esta ha sido mi participación. Muchas gracias.